Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Selma Pinzón, soy presidente de la Fundación de Artritis Reumatoide de Panamá, pero sobre todo soy una paciente con una enfermedad crónica, la artritis reumatoide, hace más de 20 años. Hoy estoy con ustedes porque quiero hablarles sobre la fibromialgia, sobre todo las dudas más frecuentes que ustedes pueden tener sobre este diagnóstico. Cuando recibimos la noticia que tenemos una enfermedad crónica, viene esta lluvia de dudas. ¿Cómo? ¿Por qué a mí? ¿Qué me va a pasar? ¿Y ahora qué? ¿Qué hice mal? Estas dudas internas hacen que vivamos un luto ante este diagnóstico y es muy importante que resolvamos ese periodo. Entre más pronto nosotros asumamos el papel de que tenemos una enfermedad crónica, más pronto comenzaremos a tomar los pasos apropiados para controlarla. Te invito a que este periodo sea lo más corto posible y que asumas la responsabilidad que tienes como paciente para controlar tu enfermedad. Luego llegan otra serie de preguntas, ¿verdad? ¿Qué es la fibromialgia? ¿Cuál es la causa? ¿Qué médico me debe atender? ¿Qué tratamiento es el que me conviene? ¿Me voy a curar? Entonces, definitivamente vamos a hablar un poco sobre estas dudas para resolverlas en el día de hoy y que lleves un panorama amplio sobre el tema. ¿Qué es la fibromialgia? Su palabra lo dice, fibro viene de fibra y mi de músculo, algia de dolor. Entonces consiste en una anomalía en la percepción del dolor. Se perciben como dolorosos estímulos que para el resto de las personas no lo son. Podemos ver en la gráfica que hay puntos claves que al tocarlo sientes una cantidad de dolor más grande de lo que normalmente le pasaría a una persona que no la tiene. Hay algunos síntomas que tienden a confundir el diagnóstico y a confundirlo con un problema articular. Las causas no se conocen hasta ahora, es una enfermedad que está en un periodo de investigación todavía, pero es muy importante que sepas también qué la origina, cuál es el gatillo que la dispara. Resulta que igual que las enfermedades autoinmunes, alguna situación que puedas vivir en tu vida, una muerte de un familiar querido, un divorcio, un accidente, una pérdida de empleo, estos son gatillos que pueden ser tanto físicos como emocionales que disparen esta enfermedad. Y también resulta que se ha visto que es una enfermedad secundaria en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, el lupus y otras. Los síntomas de la fibromialgia, como verás aquí en esta diapositiva, son innumerables y eso hace que su diagnóstico sea un poco más dificultoso. Tiende a confundirse con otras enfermedades porque la lista de los síntomas varía mucho también de un paciente a otro. Encuentras que el dolor muscular puede ser el síntoma más común entre todos, pero también tienes problemas de síndrome de colon irritable, fatiga, agotamiento, problemas de comprensión y de memoria, dificultad con dolores de cabeza, debilidad muscular, calambres abdominales, en fin, es una serie de síntomas que lo padecen estos pacientes y que hace que esta enfermedad genere mucha angustia, mucha depresión, que afecte también el sistema nervioso. Y principalmente da mucha tristeza, porque al sentirte incapaz de hacer las cosas que normalmente estabas haciendo, esa tristeza profunda no es natural y hay que abordarla. Si tienes ese problema de depresión y tristeza profunda, hay que acudir al médico apropiado, que sería el psiquiatra, porque eso genera un círculo vicioso. El estrés te ocasiona tensión emocional y física. Por supuesto, esto va a generar el estrés también un grupo de hormonas que nos van a provocar trastornos neuroendocrinos y también nos van a afectar el sistema simpático. Por otro lado, nos alteran el sueño, tenemos un sueño que no es reparador, nos aumenta los problemas de dolor y finalmente este círculo vicioso es importante romperlo porque nos está afectando mucho e influye mucho en los brotes de esta enfermedad. ¿Cuál médico me debe atender?
Esta es una enfermedad que requiere una atención médica multidisciplinaria. Te debe de ver un reumatólogo, también un neurólogo. Es muy importante que tengas un psiquiatra entre tu lista de médicos y también te debe ver un fisiatra. Estos médicos buscan entre todos una meta en común: mejorar el dolor, atacar las alteraciones psicológicas asociadas que pueden desencadenar brotes, establecer una rutina de ejercicios suaves, dirigidos, diarios. También pueden ser ejercicios en el agua, en una piscina, pero siempre con una guía que te enseñe cuáles son los ejercicios que son apropiados para el padecimiento. Mejorar la calidad de vida del paciente es la meta final que todos estos médicos buscan en la fibromialgia. ¿Qué tratamiento es el que me conviene? En este caso, quiero decirte que no existe un tratamiento estandarizado para la fibromialgia. ¿Y por qué razón? Vimos la cantidad de sintomatología que tiene. Esta cantidad de síntomas entonces hace que los medicamentos que se usan mucho para atacar los síntomas que te está ocasionando la fibromialgia. Y entonces la terapia tiene que ir individualizada de acuerdo al paciente. Es el médico tratante quien debe diseñar un plan de medicamentos para ti. La mejor recomendación que yo te puedo dar como una persona que ha vivido más de 20 años con una enfermedad crónica son estos siguientes puntos. Adherencia al tratamiento establecido, ejercicio suave y dirigido, terapia de sueño, que debe estar acompañada con un colchón apropiado que no sea ni excesivamente ortopédico ni tampoco puede ser excesivamente suave. Almohadas apropiadas también. Control de la ansiedad y la depresión, sumamente importante. Por eso el psiquiatra es parte de tus médicos. Evitar ingesta de alimentos con colorantes, pueden disparar brotes. Evitar temperaturas extremas, ruidos excesivos, luces demasiado fuertes. Y sobre todo, tener una buena relación médico-paciente. Es muy importante. La confianza que generes con tu cuerpo médico, porque eso hace que tú de verdad cumplas con los pasos que el médico te indica. Tengo algo que recomendarte y es esta lectura, este libro, Fibromialgia, el dolor incomprendido, escrito por el doctor Manuel Martínez Lavín, es un médico reumatólogo mexicano. Te convido a que lo consigas, que lo leas. Habla allí sobre el dolor incomprendido, que puede ser uno de los factores que incluso afecta el entorno, sus familiares y de trabajo. Porque el dolor incomprendido no se puede ver, no tiene olor, no se palpa, está presente, lo siente solo el que lo padece. Es cuestión de fe. Amiga, amigo, te invito a leer este libro. Un paciente responsable de su enfermedad es un paciente que la controla. Te invito a que te empoderes, asuma tu responsabilidad como paciente y empieces a caminar buscando el control de tu enfermedad. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Qué gusto de verla. Igualmente, gusto compartir pantalla. Qué bueno, qué bueno. Agradezco mucho a Panlar que nos tiene aquí y que podamos compartir mucho de lo que ambas hemos vivido, usted como médico y yo como paciente. Mire, doctora Mira, casualmente estaba pensando que hay una parte que me parece que usted pudiera ahondar sobre el tema de la fibromialgia y es que hay diferentes tipos de fibromialgia. Y no quise extender porque teníamos muy poco tiempo y me parece que usted como facultativa pudiera orientar a los oyentes, a los que nos están viendo, los diferentes tipos de fibromialgia. Sí, yo también agradezco a Panlar esta oportunidad de estar con pacientes explicando muy sabiamente. La verdad, he disfrutado muchísimo todo lo que han compartido todos los pacientes en este día de congreso. Y efectivamente, estaba viendo también que hay muchas preguntas de fibromialgia con lupus, con artritis reumatoide, con otras enfermedades que se han estado platicando el día de hoy. Y he visto que algunos pacientes han estado diciendo, es que yo tengo lupus y tengo fibromialgia, yo tengo espondiloartritis y tengo fibromialgia. Entonces,
o síndrome de Sjögren también, hablaron del síndrome de Sjögren. Y entonces está la fibromialgia primaria. ¿Qué quiere decir? Que no hay otro diagnóstico aunado a la enfermedad. Pero para poder decir que es fibromialgia primaria, tuvimos que haber descartado nosotros como médicos muchas otras enfermedades, porque es muy fácil, sobre todo con las mujeres, y esto es cuestión de género, que digan, es que la mujer está media locuaz, es muy sentimental, cómo no va a tener problemas, y se apura del niño y del hijo y del adolescente, del marido, y entonces ya está un poco trastornada y se encasilla como un problema puramente emocional, y por eso ese libro donde dice el dolor incomprendido, porque sí, muchas veces a las mujeres no se les comprende del todo lo que se les está pasando, y esto es muy importante, que no solamente el enfermo, sino la familia conozca de esta enfermedad. Entonces, la primaria es que no tenga ninguna otra enfermedad aunado o como consecuencia, una enfermedad autoinmune o una enfermedad reumatológica, y puede ser otra enfermedad, por ejemplo, los problemas de tiroides también pueden causar problemas de cansancio profundo, de dolores musculares, y es una de las patologías que tenemos que descartar como médicos, que no tengan un problema de tiroides. Entonces, la primaria es una enfermedad que no se acompaña, o sea, es la fibromialgia que tú muy bien describiste, acerca de, y que no hay otra patología. Y la secundaria puede ser secundaria a muchas otras enfermedades que yo estaba escuchando también desde la mañana con Gina, que no pueden dormir bien por los dolores. En las enfermedades inflamatorias no duermen bien, amanecen cansados. Y yo creo que una de las necesidades fisiológicas importantes es el dormir bien. Entonces, si no duermen bien, claro que van a estar con dolores articulares, con dolores de los músculos, y los médicos que lo sabrán muy bien, cuando hacemos guardias, pues amanecemos con fibromialgia muchas veces después de una Doctora, guardia. pero se podría pensar entonces, de acuerdo a lo que usted me platica, de que la fibromialgia puede ser o no una enfermedad autoinmune. ¿Qué opinas sobre eso? Muy buena pregunta. Mira, se dice que no es enfermedad autoinmune, aunque en estudios ya más recientes se están encontrando que algunos pacientes sí tienen anticuerpos antinucleares positivos. Yo creo que la fibromialgia todavía tiene mucho de qué hablar y mucho de qué investigarse. Todavía no tenemos, como decimos en México, todos los pelos de la burra en la mano para poder decir es burra. O sea, no tenemos todos los pelos de la burra, o sea, no tenemos todos los conocimientos suficientes, pero sí ya se está viendo que pudiera ser diferente, o sea, un problema autoinmune, pero no igual que el lupus eritematoso, y a veces se puede confundir con diagnóstico de lupus. Esto estaba viendo, que la cantidad de diagnósticos puede haber un problema allí en lo que es el diagnóstico preciso, en los síntomas. Y ahí casualmente sobre ese tema, a mí me llama mucho la atención de que en lo que estuve leyendo, porque yo tengo es artritis reumatoide, pero sí estuve leyendo bastante para este tema, y dice que esta enfermedad, a pesar de que no tiene una muerte, o sea, no te va a provocar la muerte, no tienes deformidades físicas, pero siento que la mayor lesión que esta enfermedad causa es a nivel psíquico, porque el hecho casualmente de tener un dolor incomprendido constante, eso es muy difícil para el paciente llevarlo
mentalmente, el sentirte inútil, el sentir que no puedes ser una buena madre o una buena esposa o qué sé yo, y todo eso tiende a convertirse en ese círculo vicioso que estuvimos hablando de la tristeza permanente y que es muy, muy importante entonces que estos pacientes tengan una atención psiquiátrica paralela a otras atenciones de otros médicos. ¿Verdad? ¿Qué opina usted sobre eso? Sí, efectivamente, como no se ve, la artritis reumatoide sí se ve las inflamaciones articulares en artritis idiopática juvenil, ya nos enseñaban también. Aquí, por eso no se entiende y muchas veces un simple abrazo no es tolerado. Entonces, por ejemplo, porque ya también están preguntando que si los hombres también lo pueden padecer, por supuesto que también hay hombres que padecen fibromialgia. Eh, Cuando los abrazan, ya sea la pareja o los hijos, y el paciente dice, no me toques, y no quieren que los toquen porque les duele, efectivamente les duele, pero como tú terminaste diciendo, es algo que no se ve y el único que lo siente es el paciente. Entonces, dice, Sí. entonces hay esa incomprensión también de parte de la familia porque dice, es que yo te veo muy bien, te veo con, pues sin ningún problema, ¿por qué no quieres, o sea, cómo que te duele? ¿Sí? Porque además hay gente que pues se arregla y que está bien al exterior, pero como dicen muchos pacientes, no son mis facies no es mi exterior cómo yo me siento. La cruz que llevamos por dentro. Hay una pregunta que hace Uriel González, que coincide con otra de Luz Patricia, que dice, ¿qué viene primero? Porque parece que hay mucha asociación, como lo dijeron en la charla de lupus, entre fibromialgia y lupus. ¿Qué viene primero, el lupus o la fibromialgia? Pues lo que pasa es que cuando hay un problema emocional, sabemos que en lupus y también en todas las enfermedades, ya lo mencionaron en las otras pláticas, y tú iniciaste también con eso, cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad crónica que además duele, pues por supuesto que te altera tus emociones, o sea, es algo que va a afectar emocionalmente al paciente y a la familia también. Y como son enfermedades crónicas, son enfermedades que se controlan y que, bueno, ya no quiero repetir todo lo que dijeron hoy, pero hay un factor también aquí que es muy importante, que son estudios recientes de las fibras pequeñas de los nervios. Entonces, se ha visto que sí hay alteraciones en las fibras pequeñas de los nervios y sabemos que tanto en lupus y en artritis reumatoide, en Sjögren, también está afectado el sistema nervioso y por eso se está hablando de tratamientos multidisciplinarios y que debemos de entrar muchos especialistas en estas enfermedades. Y ya se está demostrando que sí hay una alteración en las fibras pequeñas. Que Creo yo que creo está casualmente respondiendo una pregunta porque dice, ¿a qué se deben las contracturas en todo el cuerpo? Posiblemente está asociado a lo que nos está platicando. sí, se está asociando a esto. Y aquí algo que es bien importante, porque a veces la fibromialgia tiene que ser un diagnóstico de exclusión. Y a veces, y que estoy viendo que hay algunos que quieren que se hable de espondiloartritis, que yo creo que será para otro congreso, a veces puede confundirse. ¿Por qué? Porque la espondiloartritis afecta los ligamentos y los tendones. Y si están estos inflamados, también hay contracturas musculares. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales en fibromialgia es una espondiloartritis, pero sí, definitivamente estas fibras pequeñas también pueden producir contracturas musculares. Ya, casualmente pregunta alguien una pregunta que nos hacemos todos. Y Elvira, te quiero decir que yo me la hice también a mis 26 años cuando empecé a tener algunos tipos de dolores. Y ¿tiene cura? Ay, bueno, pues están hablando también de la remisión en lupus, la remisión en artritis reumatoide. Yo creo que una enfermedad bien controlada, bien tratada,
tener una remisión. Y una de las preguntas que también todos los pacientes dicen, bueno, ¿y cuánto tiempo me va a durar la remisión? Entonces, no sabemos, porque también, como ya lo mencionaron en otras pláticas, las cuestiones emocionales disparan la enfermedad. Entonces, puede estar perfectamente bien en remisión por años y pasa algo grave en la familia, algo grave en la persona y eso puede volver a disparar el problema. Sí, sí, lo vivimos también mucho en artritis reumatoide y en casi todas las enfermedades reumáticas. Siempre he dicho que el dolor impulsa nuestra enfermedad, hace el brote, y la felicidad en exceso también. Todas las emociones extremas afectan nuestra enfermedad y el curso de la misma. También me han hecho muchas preguntas aquí sobre el tema de la relación fibromialgia-COVID. ¿Cómo puede usted pensar los pacientes que tienen esta enfermedad, cómo les va a ir o cómo les está yendo con relación al COVID? Bueno, uno de los disparadores de la enfermedad es el no dormir bien. Yo nomás me quiero poner a pensar, y lo he visto en algunos pacientes que están, por ejemplo, en terapia intensiva, que están con la luz todo el día y noche con luz, y con estos sonidos y estos movimientos continuos. Yo creo que definitivamente todos estos pacientes van a terminar con fibromialgia, porque además emocionalmente también, pues es el miedo de estar con estas enfermedades y qué va a pasar y si me voy a morir y mi familia, y o sea, hay tanta cuestión emocional, pero también falta de sueño que yo creo que sí, pues sí puede despertar o disparar una fibromialgia. Y pienso también que nosotros no lo sabemos, pero las consecuencias que trae el COVID las veremos en los próximos meses. El tema del choque emocional, después que superaste el saber que podías morir o no, estar en una situación de esa clase, por ahí seguramente muchas enfermedades autoinmunes se van a disparar porque son casualmente situaciones de gatillo que son causa de todo este tipo de enfermedades. Así que no me extrañaría que pudiéramos tener problemas también de fibromialgia, producto de estos problemas emocionales que quedan pacientes. No sé cómo ha estado allá en México, pero nosotros aquí en Panamá ha habido incluso intentos de suicidio, pacientes que ya pasaron, superaron el COVID y luego de repente la carga emocional de todo lo que vivieron es tan grande, entonces yo creo que los psiquiatras van a tener bastante trabajo ahora cuando pasemos esta pandemia. Pues desde ya, desde ya tienen mucho trabajo, porque, y sí, el apoyo y lo que han mencionado, el apoyo familiar, el apoyo de los médicos, y nosotros como médicos, escucharlos a ustedes como pacientes va a ser muy importante también, y que ustedes nos escuchen a nosotros, o sea, esto es un va y bien completo, y es un círculo, ¿no? Inclusive en la pregunta que hicieron sobre si a los hombres les da la fibromialgia, también estuve leyendo que el hombre la enfermedad le da peor. Es lo mismo que pasa con artritis. Yo tengo un hermano que tiene artritis y siento que los dos tenemos lo mismo, pero siento que él no le va tan bien como me va a mí. Posiblemente, no sé a qué se deba. ¿Qué usted piensa? ¿Por qué a veces yo veo que los hombres sufren más con estas enfermedades que nosotras? Es que depende. Por ejemplo, en espondiloartritis a los hombres les va más mal. Yo, en mi experiencia, y no sé por qué, y bueno, aquí yo creo que contigo y tu hermano con artritis reumatoide, yo en general, los pacientes con artritis reumatoide, hombres, son más aguantadores. En tu caso no, porque tú eres muy aguantadora y eres muy positiva y eres muy linda, entonces, pero se ha visto, por ejemplo, y por qué las mujeres tenemos más dolor que los hombres, porque tenemos más fibras nerviosas de dolor. Ah. Pero siempre se ha dicho que los hombres, precisamente porque no sufren tanto dolor, cuando tienen dolor, se quejan más y sufren Sí, más. eso es lo que, yo creo que debí decir eso, se quejan más. No, también pienso que a veces pienso que para ellos que son los genéticamente o digo
culturalmente es la palabra, son proveedores. El hecho de sentirse disminuidos en ese rol que deben de tener de ser proveedores puede entonces afectarlos al final en la relación de pareja, en su vida cotidiana, y eso los deprime más, y entonces se hace ese círculo que estuvimos hablando, ¿no? Tienes un problema, no rompes con ese problema y entras en el círculo que lo único que hace ese círculo es enfermarnos más. Exacto. Si tuviéramos que rescatar un consejo para los pacientes con fibromialgia, ¿qué consejo usted escogería? Bueno, yo el consejo es mejorar la comunicación y mejorar la comunicación médico-paciente, paciente-médico y familiares pacientes y familiares médicos para poder entender mejor esta enfermedad y podernos apoyar unos con otros y poder romper con este círculo vicioso. Entonces, tenemos que comprendernos muchísimo más para poder sacar adelante al paciente que tiene fibromialgia. Claro, claro. Bueno, eso le agradezco mucho ese consejo. Acá por mi parte, como paciente, lo único que les puedo recomendar, lo que me ha resultado a mí y que quizás después de tantos años padeciendo la artritis reumatoide, es que tengamos siempre confianza y esperanza que vamos a salir adelante, mente positiva, cumplir con los que los médicos nos indican, como lo dije en una de las cuadrículas. Es sumamente importante tener esa relación médico-paciente. Puede ser que demores en encontrar ese médico que sientes que tiene buena comunicación, pero cuando lo encuentras, sigue por ese camino. Haz caso, porque tendemos muchísimo a querer que nos vamos a curar mañana, y el tener esa falsa esperanza nos hace estar moviéndonos de médico en médico, y lo único que logramos con eso es retrasar el control de la enfermedad. Y una vez que nosotros tomemos conciencia que nosotros somos los artífices de nuestro futuro en el control de la enfermedad, les aseguro que la van a comenzar a controlar y podrán tener una vida normal dentro de todo el parámetro que esta enfermedad nos trae. Ciertamente, sí, tener un corazón alegre es buena medicina. No es fácil, doctora, no es fácil. Matutinos y bueno, no es fácil, pero se puede trabajar en ello con meditación, con lectura, con decir que tú eres una persona responsable de ti y que tú eres capaz de salir de ella. Yo creo que es un buen comienzo. En realidad, doctora, ha sido muchísimo placer. Ni la presenté, la doctora Ana Bernard es de Guadalajara, México. Es una reumatóloga que conozco hace muchos años y que me sentí muy, muy complacida de compartir este espacio. Gracias a Palabra por darnos esta oportunidad. Así es. Gracias.